Asumo la presidencia de la CNDH bajo circunstancias extraordinarias. La situación de los derechos humanos en México atraviesa un periodo de crisis ante el cual nuestra sociedad demanda acciones inmediatas y efectivas que den cauce y respuesta a sus reclamos de justicia, legalidad y respeto pleno a la dignidad humana. Por un principio fundamental de congruencia que debe regir en el Ombudsman, desde este momento anuncio que presentaré una propuesta al Congreso de la Unión para que el Poder Revisor de la Constitución atienda precisamente que se cancele la posibilidad de reelección del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bueno, este es un fragmento del primer mensaje público que dio el martes el nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis González Pérez. Para hablar más de esto y de los retos que enfrenta el nuevo ombudsman, de cuáles son los pendientes con los que llega a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, me acompaña aquí en el estudio Iván García Gárate, él es investigador de Borde Jurídico. Hoy es jueves de la Red por la Rendición de Cuentas y vamos a hablar de este tema el día de hoy. Iván, bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias, buenas noches. A ver, ¿cuáles son los retos principales que enfrenta el nuevo ombudsman, según lo que ustedes han podido como tener claro? Bueno, yo creo que el principal reto que tiene es marcar una independencia clara con el gobierno, por ejemplo, y darle una giro a lo que había venido siendo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en un sentido de ser un órgano más proactivo por los derechos humanos, estar más cercano a las víctimas y sobre todo trabajar mucho en la independencia como órgano. Una de las partes fundamentales de la CNDH es que sean independientes. Entonces yo creo que en ese sentido será uno de los retos principales. Además, obviamente, del contexto en el cual estamos viviendo, que es una de las peores crisis de derechos humanos que se han vivido en el país. Y en ese contexto, pues el nuevo presidente, incluso en su mensaje mismo lo reconoce, que asume la presidencia en un momento crítico para los derechos humanos en México. Una de las peores crisis en materia de derechos humanos por lo que está pasando en México en estos momentos. Efectivamente, creo que sí no hay registros o por lo menos de una documentación en la que se vean no solamente a partir del caso de Ayotzinapa, que es el que el día de hoy tenemos más presente, el caso de Tlatlaya, sino también otros casos, ¿no?, de periodistas, de defensores que se habían venido documentando a lo largo de los años y bueno, que al día de hoy pues son crisis que se han venido juntando y que el día de hoy explotan y sí nos hacen una situación muy difícil de los derechos humanos en México. ¿Cuál es la importancia de esto que decías, de tener una Comisión Nacional de los Derechos Humanos que recupere su legitimidad ante los ciudadanos, que sea un órgano confiable, ¿no?, que se acerque a las personas, justamente cuando México pasa por este momento tan crítico? ¿Por qué es muy importante? Yo creo que es importante en dos planos. Primero, por el tipo de órgano que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Yo creo que este tipo de órganos, como las comisiones y otros órganos constitucionales autónomos, tienen en su naturaleza misma, digamos, una intención de estar más cercanos a la ciudadanía, hacia la sociedad. No, se deben a ellos. Exactamente, ¿no? Se deben a ellos, son parte de ellos. La mayoría de los presidentes o consejeros siempre se busca que sean personas ciudadanas, porque son órganos que por su naturaleza misma deben de estar más cercanos a la sociedad, ¿no?, que al gobierno mismo. Entonces, en ese sentido, lo primero que se debe tener es claramente una independencia. Y bueno, en el tema de derechos humanos tenemos prácticamente que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, desde que tiene autonomía, que son más o menos 15 años, pues no ha justamente aprovechado esa autonomía en ese sentido de estar cercanos con las víctimas, ser proactivos en los temas de derechos humanos, mantener una actitud, digamos, no de conflicto con el gobierno o con el Estado, pero sí muy crítica hacia todas las labores que se están llevando a cabo. Entonces, creo que actualmente ese es el trabajo fundamental que tendrá el nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Creo que se debe de acercar mucho a la sociedad civil, ¿no? En ese sentido creo que también podrá encontrar una buena, digamos, por lo menos aceptación en un primer principio o por lo menos una duda de la sociedad civil el nuevo presidente de cómo va a actuar, y yo creo que podría aprovechar eso para acercarse también a esto. Y en opinión de ustedes, en tu opinión, Iván, ¿por qué la CNDH fue perdiendo este espíritu? ¿Por qué fue, digamos, desperdiciando, no aprovechando esta autonomía que es indispensable para su buen funcionamiento? Yo creo que tiene que ver con varios aspectos, particularmente lo que nosotros en designaciones nos encargamos de ver, por ejemplo, es que mucho depende del titular del órgano, ¿no? O sea, a final de cuentas, nosotros tenemos que poner mucha atención en quiénes son designados
como titulares de ciertos órganos, porque a partir de la figura ¿Cómo son designados y quiénes son exactamente, designados? cómo son, que haya un proceso muy claro, y quiénes son los designados, que tengan un perfil adecuado a la institución y sobre todo que tengan, como este tipo de órganos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un conocimiento específico de derechos humanos y una sensibilidad en el tema. Entonces creo que son de los elementos centrales y justamente en los procesos de designación se tiene que abrir hacia la sociedad para que sepamos quiénes son y cómo están llegando los titulares de estos órganos. En el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, yo atribuiría en buena parte que los titulares no se supieron distanciar propiamente del gobierno y no tuvieron una actitud. ¿Qué hablas de Raúl Plasencia, de José Luis Soberanes incluso? Ajá, fue José Luis Soberanes, que duró 10 años en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y Raúl Plasencia 5 años. Yo creo que estos 15 años propiamente que digamos que ya tiene de autonomía la Comisión Nacional. ¿Tuviste, digamos, una continuidad en ambas gestiones o en ambas titularidades? Yo creo que se podría haber visto como una especie de continuidad, digamos, en la parte negativa de cómo fue actuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y en ese sentido creo que también la llegada del nuevo presidente puede significar un parteaguas en el trabajo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y aunque es una situación muy crítica, bueno, también hay una crisis que se puede aprovechar en el sentido de tratar de fortalecer el órgano como debería de actuar. Para ir terminando, Luis, háblame sobre el perfil del nuevo ombudsman, Luis Raúl González Pérez. Dinos quién es, qué les parece a ustedes su perfil y también qué les pareció el proceso de elección. Yo creo que la persona designada tiene una experiencia ya en el trabajo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, fue quinto visitador, fue secretario técnico, y quizás lo que habría que, y se ve por lo menos de entrada en el discurso, se ve como una actitud. Entonces yo creo que por parte de la sociedad civil hay por lo menos un beneficio, ¿no? De la duda que se está dando al presidente. Lo que tenemos, creo yo, que poner mucha atención es en el proceso de designación. Aunque en la Comisión de Justicia del Senado y en la Comisión de Derechos Humanos hubo una apertura a preguntas de la sociedad civil, por ejemplo, y a ciertas participaciones, yo creo que todavía nos quedan mucho a deber, ¿no? En el proceso de rendir cuentas claras sobre por qué están decidiendo esta persona, qué elementos tomaron en consideración. Es decir, cuando uno pone un perfil para una persona, pues bueno, cómo esa persona cubre ese perfil, ¿no? Y sobre todo también cómo decidieron los senadores. Es decir, al final de cuentas se trata de una decisión política, y como decisión política, pues bueno, se tiene que rendir cuentas ante ello, ¿no? Entonces yo creo que también es lo que habría que trabajar en el proceso de designación. Ahora, nada más pedirte que nos digas qué nos toca también nosotros como ciudadanos, ¿no? De exigirle a la CNDH desde donde estamos, ¿no? Porque es un organismo que además nos cuesta mucho dinero. Sí, cuesta muchísimo dinero, tiene actualmente, se calcula un presupuesto de 1.500 millones de pesos, entonces es un presupuesto muy amplio, y sí, como sociedad tenemos que ver a esos órganos de insistirles que lleven a cabo una conducta diferente, ¿no? Muy bien, pues te agradezco mucho, Iván García, que ha estado aquí con nosotros, y vamos a estar muy al pendiente. Ojalá podamos hablar contigo nuevamente para ir haciendo un balance de esta labor que comienza Luis Raúl González Pérez al frente de la CNDH. Muchas gracias. Gracias, Iván. Hacemos pausa, regresamos con más aquí en Efecto Noticias.